Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Este es un programa presentado por Sostiene, consultora especializada en asesoría a sostenedores educacionales, y nos puede encontrar, como siempre, en nuestro sitio www.sostiene.cl y en nuestro Instagram, @sostiene.consultora. En el episodio de hoy vamos a estar conversando de un tema muy importante, un tema muy serio que queremos abordar y que ojalá pueda ser de utilidad para quienes nos estén escuchando en las comunidades educativas. Vamos a hablar sobre la salud mental de los estudiantes de Chile. Me acompaña como siempre Pamela. Hola, Pame. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Estos días ya han estado cambiando un poquito el clima, así que, pero bien, todo bien por acá. Todavía se parece que está avecinando el invierno con anterioridad al otoño ya. Sí, pero hace bien que caiga un poquito de agüita para la vegetación mientras no se desborde como Claro, periodos anteriores. Y bueno, en Santiago, porque en el sur ha estado lloviendo hace rato y con hartas ganas. sí es verdad. Pero estamos expectantes a ver si qué va a pasar acá, si hay nieve o no, la lluvia, pero sí se adelantó el invierno, coincido contigo. Y bueno, Así hoy día también tenemos una invitada especial que la vamos a estar presentando en un momento más para abordar también este tema desde la arista del conocimiento de la psicología, que obviamente es un tema que escapa a lo puramente jurídico. sí. Y Bueno, para ella, sí, Caro, perdón que te interrumpa, pero claro, efectivamente, como tú dices, vamos a tener una invitada porque como este es un tema igual bastante relevante que hemos visto en varios colegios, lamentablemente, que ha ido en aumento finalmente la preocupación por la salud mental de los estudiantes. Importante igual que nos asesoremos también entonces con personas expertas en el tema también para poder entenderlo de todas las aristas que existen. exacto, esto requiere de un trabajo multidisciplinario. Nosotros queremos tocar este tema porque es parte también, y lo vamos a abordar más en detalle, de los protocolos obligatorios con los cuales deben contar los establecimientos. Ellos deben también revisar estas situaciones y abordarlas. Entonces, es importante que puedan conocer tanto de la normativa como también de los aspectos profesionales propiamente tal de salud mental. ¿Y por qué Así es. queremos hablar de esto? Porque hemos visto que el tema de la salud mental se ha estado posicionando como una preocupación en muchos centros educativos. Puntualmente, hace un tiempo atrás salió una noticia de los liceos de Providencia que señalaba que era preocupante ver cómo estos problemas afectaban a los jóvenes. Se realizó un estudio por parte de la Municipalidad de Providencia destacando la alta incidencia de ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos entre los estudiantes. Eh, Esto fue exacerbado sin duda por el efecto de la pandemia, Claro. lo cual dificultó la readaptación a la presencialidad. Existió por un largo periodo una falta de contacto físico, dificultad para comunicarse con otras personas, y son desafíos que hoy todavía muchos jóvenes están enfrentando. Esto se ve reflejado en crisis de pánico, crisis de ansiedad, y es importante que estas cuestiones se puedan abordar de manera adecuada. Además que la actitud frente a esta necesidad de apoyo psicosocial también es un tema relevante porque finalmente muchas veces esto decanta en situaciones de violencia. Entonces, cuando vemos y que también nos toca activar protocolos de maltrato, protocolos de bullying, etcétera, en muchas ocasiones subyace también un problema de salud mental respecto de los estudiantes que son actores en esta materia. Sí, efectivamente, y también, bueno, Chile tampoco está ajeno obviamente de lo que estamos hablando y también la ciencia ha tratado de explicar un poco las crisis de salud también que afectan a los adolescentes en Chile. Y también, bueno, como hemos visto que a nivel mundial la verdad que es un tema importante, pero nos estamos acotando acá a Chile que se ha aumentado también los problemas de depresión, la ansiedad y la ideación suicida, por supuesto, entre los jóvenes. Y acá lo que queremos es explicar un poquito también por qué está sucediendo, cuáles son estos factores científicos que se han identificado y principalmente se habla mucho de que se ha anticipado también la pubertad en los adolescentes. Entonces también ha sido un factor para que han experimentado algunos cambios antes de que sus habilidades de afrontamiento estén completamente desarrolladas. Entonces también es un tema importante que hemos visto cómo está afectando también a la juventud. Además, por supuesto, de la hiperconectividad y la sobreexposición a estímulos que están afectando la salud mental de los jóvenes. Hemos visto, y lo hablamos también en otro capítulo,
acerca de las redes sociales, de estos temas de los videos cortos, de la gratificación instantánea. Entonces, la paciencia y la tolerancia que tenemos, especialmente los adolescentes, es cada vez menor finalmente, porque estamos acostumbrados entonces a que todo sea inmediato. Entonces, el uso de la tecnología, la falta de sueño, los problemas también de alimentación, porque todo es una cadena de cosas también que van afectando, influyen en la salud mental de los adolescentes. Además, por supuesto, de la pandemia del COVID-19, que Caro también comentaba que también exacerbó varios problemas, lamentablemente, y por tanto es importante también abordar estos desafíos y, bueno, brindar siempre el apoyo adecuado a los jóvenes para que puedan también enfrentar estos tipos de cambios y prevenir, por supuesto, de manera saludable. Así que también la ciencia en este momento se encuentra investigando para cómo prevenir también y tratar estas patologías. Y es importante, por supuesto, que todos sigamos aprendiendo, estando atentos para poder actuar y proteger de esa manera también la salud mental de las generaciones futuras. Así que no es menor que estamos todos insertos, pero es distinto, obviamente, cuando estamos hablando de un adulto, que a lo mejor estamos hiperconectados, pero tenemos una forma de afrontar también distinta a lo que es un adolescente. Por eso es tan importante igual, y las tasas de suicidio que nos llaman mucho la atención también, así como las activaciones que hemos tenido que hacer en distintos colegios con los que trabajamos. Así que importante igual estar atento entonces a qué es lo que está pasando. Exactamente, y es interesante ver cómo estos temas se van traslapando también y se van mezclando, porque hemos hablado del uso de pantallas, de dispositivos móviles, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de violencia, efectos de la pandemia, etcétera, y realmente la raíz de muchos de estos temas es lo que vamos a estar conversando hoy día, que tiene que ver con la salud mental. Tú mencionaste también, Pame, tasas de suicidio que han ido al alza, y esto es una realidad lamentable. Lo vemos nosotros en los establecimientos con intentos suicidas, ideaciones suicidas, y lamentablemente también en la educación superior no escapa de este fenómeno, y allí hay ya estos consumados que han llamado la atención últimamente, como el caso de una estudiante de terapia ocupacional de la Universidad de los Andes, que desencadenó también una ola de denuncias sobre maltrato y abuso en las prácticas profesionales. El caso de ella, que fue dado a conocer por su madre, plantea un problema también que subyace de esta situación, que tiene que ver con los comportamientos, las prácticas que son aceptadas dentro, por ejemplo, del sistema de salud, de cómo está la formación de los estudiantes, etcétera. Por tanto, esto vuelve a poner sobre la palestra este tema de abordar adecuadamente la salud mental, en este caso de quienes nos convoca, de los estudiantes, que son quienes tienen mayores herramientas. Por eso entonces queremos en esta oportunidad saludar a nuestra invitada, quien ya estuvo presente en un capítulo anterior, y le agradecemos enormemente que quiera haber aceptado esta invitación para participar nuevamente. Está con nosotros Loreto Aracena. Le voy a dejar presentada porque nos tenemos que ir a una pausa, y al regreso de esta pausa musical entonces iniciamos la conversación con Loreto. Estamos de regreso después de esta pausa musical, y adelantábamos que vamos a dar pase ahora a nuestra invitada, Loreto Aracena. Bienvenida, Loreto. Loreto es psicóloga. Durante su carrera ha trabajado y ha participado en diversas instituciones como el Centro Integral de Salud Adolescente, donde estuvo alrededor de 10 años. También ha trabajado en el Centro de Nutrición y Promoción Infantil. Ha desempeñado roles claves en programas como Vida Sana y Salud Mental. Y algo también muy importante respecto a esto es que ha liderado, Loreto, intervenciones grupales en temas como el riesgo suicida, la depresión y la ansiedad. Esto también se refleja en su experiencia en psicoterapia individual con adolescentes y adultos abordando trastornos del ánimo. Y también particularmente sobre este tema, Loreto ha organizado y expuesto 3 jornadas de prevención del suicidio en la comuna del Bosque, capacitando a más de 200 personas. En temas académicos, Loreto es graduada en Psicología Clínica de la Universidad de Tarapacá, en el norte, diplomada en Mindfulness, y también ha complementado su formación con muchos cursos y capacitaciones. Así es que un placer para nosotras, Loreto, contar con tu presencia nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, chicas, muy bien, gracias. Qué bueno. Sí. Bienvenida al programa nuevamente, Loreto, y bueno, nos convoca a otro tema hoy día. La otra vez estamos hablando igual de las pantallas, pero lo que podía perjudicar también a los niños y adolescentes, pero hoy ya estamos hablando entonces del efecto o qué está pasando con la salud mental de los estudiantes en Chile también. Así que
ahí para que nos puedas contar igual tú un poquito, para que nos expliques qué es el suicidio escolar, por qué es un problema tan importante en la sociedad actual y también puede ser considerado, ¿no?, un problema de salud internacional. Mira, chicas, yo feliz de la vida de poder hablar con ustedes hoy. Nosotros llevamos más de 10 años implementando el Programa Nacional de Prevención de Suicidio. Ese programa se empezó a implementar en Chile el año 2013 desde la línea de salud y las orientaciones se expandieron al tema educacional el 2019, si no me equivoco. Entonces son varios años de hacer esta lucha, de tratar de que se vaya tomando relevancia a esta problemática de salud en adolescentes, sobre todo considerando que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes. Y eso es algo que nos cuesta ver con claridad, nos cuesta afrontar con claridad, pero no es un tema aislado ni que se dio hoy. Ya, perfecto. Eso entender un poquito como por qué ahora le estamos dando entonces mayor relevancia. O sea, esto ha existido siempre, como eso es lo que entiendo. Parte de la problemática es el secretismo, ¿no? Esta es una de las dificultades de salud más como vetadas o que vivían el tabú por muchos años. De hecho, uno de los grandes retos que hubo desde el 2013 a la fecha era que se empezara a registrar en el tema de la urgencia la causa de muerte correcta para nosotros poder tener una medición adecuada. Porque ¿Y qué causa se registraba, Loreto? Perdón. paro cardiorrespiratorio. Eso fue algo que nos pasó muchos años y no sabíamos cómo saber cómo avanzaba esto porque estaba el paro cardiorrespiratorio. Desde el 2013 a la fecha se insiste en que se registre como autolesivo, ¿no? Claro. Entonces sí, al menos podemos empezar a tener números claros. Si te fijas que eso ocurría así en salud, imagínate lo que ocurre en el colegio y en familias, ¿no? Ay, no sabía de ese tema tabú. Yo había escuchado que muchas veces se registraba como paro cardiorrespiratorio cualquier muerte, que en definitiva todos fallecimos de la misma manera, porque deja de funcionar el corazón y ya no respiramos. Entonces, como muy genérico, cuando no se quiere indicar la causa precisa, se señala paro cardiorrespiratorio, pero no sabía que era una manera también de ocultar este tema. ¿Será también porque a veces los mismos familiares pueden solicitar? Claro, que se sepa. Sí, porque hemos visto también casos mediáticos de personas famosas que ha circulado el rumor a veces que han cometido suicidio, pero la misma familia simplemente señala que falleció, no quieren dar detalles, porque sigue siendo un tema complejo de abordar. Uy, el manejo mediático también es interesante y también están como claras las recomendaciones. El tema es que no hay obligación legal de hacerlo así. Entonces, por ejemplo, en el metro ha cambiado la forma en que se habla del suicidio, ¿no? Se supone que tú no deberías transmitir, y esto aplica para el colegio, para la comunidad escolar, ni el método, ni una causa única, ni el lugar donde ocurre. Wow. Y eso es porque en el suicidio existe un efecto, que es el efecto, digamos, como de imitación. Entonces, una característica de los pacientes que están con riesgo suicida es que se mantienen en un estado de ambivalencia. Entonces, el que yo le transmita por esta causa, de esta forma y en este lugar esto ocurrió, puede generar incluso más riesgos dentro de la comunidad escolar. Mira, bueno, ha pasado igual con ciertos sectores también de distintas ciudades que son utilizados para cometer suicidio. Al parecer, como uno dice, pero ¿por qué la gente, como que van todos al mismo lugar a hacer lo mismo? Como que me imagino que tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahora, por eso no se dice dónde fue. Claramente. Y ahí está la diferencia entre cuando veíamos estas noticias que decían, en este lugar, y veíamos que aumentaba la incidencia en ese lugar, versus tomar medidas concretas para reducir el riesgo en ese lugar. Claro. De hecho, la forma de prevenir el suicidio más fuerte dentro de una familia, dentro del colegio, dentro de cualquier, es reducir el riesgo. Concreto. Poner la reja, tapar el lugar, poner a alguien en ese lugar que es peligroso, ¿sí? Esa es la forma como la primera, ¿no? Oye, Loreto, y una consulta, ¿cuáles son las señales de advertencia igual que los papás, que los profesores o compañeros también, amigos, pueden ver o tener presente a la hora de mirar a un compañero que quizás está considerando el suicidio? Porque tampoco son temas que se hablen, no es que yo vaya y le cuente a mi amigo y dice que tengo como la ideación de suicida, finalmente es algo súper interno. Entonces, no sé si se podrá externalizar de alguna forma como para el resto que está afuera poder entenderlo. Sí, y es muy difícil también notarlo, ¿ah?
Porque tú Ya. puedes ver a un chico alegre en la sala, el de las mejores notas en la sala, y no imaginarte lo que le está pasando. Claro. Ahora, eso no implica que no podemos hacer nada. Yo siento que hay que ampliar un poco el panorama. Ujú. Desde todo lo que podemos hacer de manera preventiva, todo lo que podemos hacer cuando y cómo detectamos, y todo lo que tenemos que hacer después de que ocurrió, que se llama posvención. Ya. Ya no solo como tratar de identificar al niño o a la Ujú. niña que está viviendo esto, porque eso es más complejo. Ya, perfecto. ¿Sí? Los colegios tenemos que tratar de apuntar al macro. Claro, no caso a caso, sino que generalizar, porque cualquiera podría estar siendo víctima de pensamientos entonces autolesivos, como bien tú dices, también hemos visto campañas en ese sentido, fuertes que dicen el suicidio se ve así, y tú ves una persona súper contenta, con hijos recién Claro. nacidos, haciendo una carrera, y el día siguiente se encuentran con una noticia. Entonces, qué interesante poder darle este consejo a las comunidades educativas, que las medidas preventivas entonces las aborden de manera general y no preocupándose específicamente de quién a lo mejor es más callado, o quién uno podría, como por sentido común, pensar, o por lo que ve en las películas, ah, mira, quizás esta persona está pasando, porque no, el suicidio no tiene una manifestación tal vez tan general. Loreto, y hay un concepto que nosotros hemos escuchado y que la verdad no manejamos, que quizás es de tu área de expertise, que tiene que ver con crisis normativas, un problema que se da en la adolescencia. No sé si nos podrías comentar un poco de qué se trata esto. Mira, una crisis normativa es más bien un quiebre en el funcionamiento de una persona, pero es un quiebre esperable y de hecho deseable. ¿Ya? Esa persona requiere en esa etapa de su vida generar ciertos quiebres en su funcionamiento. Entonces, un niño que siempre fue un niño, que era obediente, o que era desordenado, o que era simpático, que era como un niño, en Claro. algún momento genera un quiebre en su funcionamiento, cuestiona lo que me enseñaron, cuestiona la religión que me dijeron, cuestiona su identidad sexual, cuestiona su vocación. Eso es una crisis normativa. La adolescencia es una crisis normativa y es esperable y es positiva. Entonces, en eso hay que tener mucho ojo. Se convierte en algo muy conflictivo cuando el ambiente no quiere que esa persona cambie. Quiero que mi niño siga siendo un niño. Eso no va a Claro. pasar. Esa es una crisis normativa. Y no normativa es un poco lo que creo que están apuntando, que es como lo no esperable, ¿no? Que falleció el papá del chiquitito, que algunos de los papás tienen un consumo adictivo, que la pandemia, algo no esperable que genera un quiebre en el funcionamiento. Que también produce una crisis. Ok, y cuando ya nos encontramos frente a una situación como una crisis suicida, entendiendo eso, y no sé si está bien usar el concepto, pero una crisis suicida no únicamente que se cometa el acto o que se llegue a concretar, sino que puede estar un intento, o podemos detectar la ideación por parte de un estudiante que lo esté pensando, que lo esté deseando. ¿Cómo se puede, dentro de un establecimiento educacional, abordar una crisis de este tipo? Ya, mira, lo primero es que tiene que estar predefinido. Yo en ese sentido les recomiendo de verdad que ocupen las orientaciones técnicas del Ministerio para el colegio, Ya. porque siento que son súper ordenadas. Nosotros lo hicimos así con las orientaciones técnicas de salud. Viene todo paso por paso. Lo que se dice, lo que no se dice, cuándo se dice, cómo se dice, qué instrumento tengo que usar, dónde lo tengo que usar. Lo único que hay que hacer con esas orientaciones que están, te digo, muy bien hechas, muy ordenaditas, es llevarlas al colegio de la misma forma. Entonces, todo el colegio debiese conocer esto. Y ya es difícil, porque lo que suele pasar es que mando un correo con la orientación, ¿no? Ahí las lee. O de lo que leí entendí un cuarto, porque lo leí Claro. apurado, porque tengo 100 cosas más que hacer, ¿cierto? Entonces, nosotros qué hacíamos era juntar en realidad la comunidad escolar y bajar estas orientaciones, ¿no? Empezar como a explicarlas de manera más sencilla. Luego lo que hay que hacer es definir roles, responsabilidades, y muy importante, quién reemplaza a esa persona si es que no está, algo que es muy común en los colegios, que tenemos un solo psicólogo, y si el psicólogo no está, no se hizo nada. Claro. Eso no nos puede pasar, o que justo el director tenía que tomar la decisión y el director está en una capacitación 3 días, entonces vamos a esperar a que vuelva. Esas cosas no pueden pasar en términos como del riesgo suicida. Entonces, tiene que estar muy claro quién hace qué, cómo, cuándo y quién lo reemplaza si es que no está. Eso es
porque nosotros, como el adulto que va a acoger a la persona que está viviendo una crisis, tenemos que tener la tranquilidad para tomar acciones y transmitir tranquilidad. Ujú. Entonces yo estoy pendiente de acogerte a ti, que tú estás sufriendo. No estoy yo nerviosa viendo qué voy a hacer, Claro, con quién tengo que hablar. exactamente. No, menos en ese tipo de situaciones, por supuesto. Entonces, generalmente, ¿qué se hace, no? O que uno ve generalmente en los colegios. Aparece una crisis suicida que generalmente cuando nos damos cuenta solo porque el niño está como en un lugar de riesgo, ¿no? Es la forma de darse cuenta. Y parten rápidamente a llevar ese niño con la psicóloga o el psicólogo del colegio. Eso es lo primero, es que no sabemos si es que ese niño tiene un vínculo o no con esta persona. Mm. Muchas veces los niños le comentan esto a los profesores. Claro, sí, porque con los que tienen más confianza, los que ven más seguido también. Exacto. Entonces ese profesor o profesora que recibe tiene que estar capacitado para poder recibir esto de manera correcta, para acoger al niño. Y después, dentro de lo que yo hago al acoger, lo puedo acompañar con esta otra persona que va a hacer un trabajo que es más técnico, ¿no? Claro. Y esto, Loreto, es súper importante y nosotros también hacemos énfasis en, no solamente en el tema suicida, que es el que estamos abordando hoy, sino que en muchos otros temas que tienen que ver con activación de protocolos obligatorios por parte de los colegios, en los cuales la persona que está más capacitada es el encargado de convivencia o el director o el inspector general, pero como bien tú señalas, en muchas ocasiones los niños no tienen este contacto directo con estos profesionales, sino que es con su profesor jefe, o con la tía que es asistente, con la inspectora de patio que los ve que están solitos en el recreo, etcétera. Situaciones como agresiones sexuales, ideación suicida, maltrato, vulneración. Y por eso es tan importante que toda la comunidad educativa esté capacitada en estos temas, porque si solamente lo maneja el equipo de convivencia escolar, pero no lo manejan los asistentes de la educación, no se va a poder dar un acompañamiento adecuado a los estudiantes. Sí, y en el riesgo suicida se habla mucho de la oportunidad. Entonces, si ese chico en un momento particular se cruzaron miles de factores y dijo, ¿me pasa esto? Yo de inmediato tengo que tomarlo. Claro. No puedo esperar a pensar que lo voy a hacer mañana, que lo voy a ir a conversar con la psicóloga a ver cómo lo hago. Perdí la oportunidad. Ese chico me dio esa oportunidad de intervenir, no sabemos cuándo ocurra otra. Y omitir intervenciones puede ser grave. Porque ese chico me está dando la oportunidad de que yo reciba su sufrimiento y yo no supe qué hacer y me lo saltó. Exactamente. Mira qué importante estar todos atentos a lo que puede estar sucediendo también dentro de los colegios, que es lo que estamos hablando ahora, pero lo que tú dices, el tema de la oportunidad, no dejarlo para después, no decir como, bueno, no, es que por la hora o la apoderado no va a estar, no sé, como buscar tantas excusas muchas veces que no nos dan más tiempo, que eso es lo importante también, que estamos hablando de algo crucial y que podría ser muy perjudicial para la salud y la vida también de esta persona. Estamos hablando literalmente de algo que es de vida o de muerte, entonces no sería grato para nadie tener que lamentar que por una omisión tenga que no estar ya hablando en otros términos. Nos vamos a ir ahora a una breve pausa comercial y vamos a continuar conversando, Loreto, contigo a la vuelta con más preguntas que tenemos preparadas. Ya estamos de regreso en Radio Hoy con nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Estamos hablando hoy día de la salud mental de los estudiantes en Chile. Por eso tenemos invitada también a Loreto Aracena, psicóloga de profesión, que se ha dedicado a parte de su vida profesional también a atender este tipo de casos. Así que por eso está invitada y tenemos varias preguntas para poder continuar un poco entendiendo lo que está pasando y cómo podemos también ayudar también a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Así que, bueno, de todo lo que habíamos hablado, queríamos continuar entonces, Loreto, contigo, donde hay algunos niveles de riesgo que existen respecto al suicidio y que nos gustaría si nos puedes comentar tú algunos de estos tipos de casos. ¿Cuáles serían entonces esos niveles de riesgo? Mira, en salud hablamos de leve, moderado, grave y severo o extremo, ¿sí? Pero eso es más bien una definición de salud. Para el colegio lo simplificamos y le poníamos leve, moderado o grave. Porque ¿Ya? eso para el colegio le va a permitir tomar las dos acciones que ustedes tienen que tomar. Severo o extremo es un niño que en ese minuto tiene riesgo vital.
Entonces, una persona que en ese minuto tiene intención suicida, que tiene la idea de hacerlo, que lo ha planificado o que lo va a intentar o que ya lo intentó ahí. Entonces, severo extremo, lo que yo tengo que hacer es contactar a un adulto y llevar a ese niño a urgencia. Perfecto. Eso es como bastante claro, y por eso tienen que tener claro antes cuál es el centro de urgencia que me corresponde, ¿no? Eso también tiene que aparecer en el reglamento interno de convivencia escolar, que es lo que nosotros ¿Cómo vamos a llevar al niño a la urgencia? Porque no sé si vamos a contar con una ambulancia para esto. Claro. Depende de lo que esté pasando, ¿no? Lo vamos a llevar en un auto, quién, cómo, si el adulto va a poder venir, qué adulto, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es con el grave o extremo, ¿no? Y después tenemos los leves o moderados, que lo que hay que hacer es contactar con los centros de atención primaria, al menos en el tema público, ¿no? Sí. Pero ojalá enviar a ese chico con toda la información de la evaluación que yo hice, ¿no? ¿Y por qué digo que es leve o moderado? Claro. Entonces, eso va a permitir que en el centro de salud donde llega, se priorice. Si a mí me llega un niño al psicólogo, ese niño puede que tenga ahora en 3 meses. Claro. Pero si llega un niño con ideación suicida frecuente, intento previo, plan estructurado, ¿sí? Ese niño va a ser priorizado en el centro de salud, tiene que ser atendido el mismo día. Claro. Entonces ahí hay que tener ojo, porque eso es la parte de la responsabilidad que le toca al colegio. Claro. El centro de salud no puede priorizar el caso si no sabe esto. Por eso el colegio tiene que hacer este informe que tú dices como para poder derivarlo de manera completa y clara, entendiendo, midiendo este nivel de riesgo entonces del suicidio. Y en las mismas orientaciones pueden ver que aparece el tema de cómo medir la ideación, porque es frecuencia, intensidad, si interrumpe o no, etcétera, si hay plan, si no, si está estructurado, si ya buscó el método, etcétera. Después puede ver cómo se mide el intento, si es que hay antecedentes de suicidio en la familia, si es que hay otros problemas de salud, si el contexto es seguro o no. Por ejemplo, si la familia dice, sí, lo vamos a cuidar porque mi niño está grave, o si dicen esto es una tontera. Claro, de nuevo lo mismo, como con... O si el niño se queda solo en la casa todo el día. Ha pasado, nos ha sucedido lamentablemente con algunos de nuestros clientes que el papá o la mamá no tiene tiempo para ir, dicen no me dan permiso en el colegio, déjelo ahí, o niños, estudiantes que ya han tenido intentos y suicidas que deberían estar con licencia médica, con terapia, con tratamiento, y siguen yendo al colegio porque finalmente no hay nadie que los pueda cuidar en la casa, y es más riesgoso que se queden solo en la casa. Sí, esa es una discusión grande, porque es muy al caso a caso. Hay colegios que esperan que todos los chicos con riesgo de suicidio estén en su casa. Mientras hay muchos chicos que ir al colegio les hace muy bien. Claro. Entonces depende mucho del caso a caso. Y en esto, sobre todo el tema como del riesgo suicida, hay que entender que ni siquiera es un diagnóstico. El riesgo suicida es un fenómeno que puede incluir una serie de diagnósticos de salud mental y también una serie de variables sociales, contextuales. Y eso es lo que tenemos que ir mirando con esa persona en particular. Claro, no es que tenga una enfermedad o se le diagnosticó riesgo de suicidio, sino que puede tener depresión, puede tener otras situaciones. Un afectivo bipolar, bipolaridad, consumo de drogas, abuso sexual, bullying escolar, el tema de la mucha exigencia académica también. Entonces, puede haber muchas cosas que se conjugan en ese momento que hacen que esa persona que está sufriendo mucho esté buscando una salida de ese sufrimiento por este lugar, ¿sí? Mira, sobre el mismo tema de riesgo suicida, nosotros nos ha tocado ver en ya varias oportunidades que protocolos de establecimientos que siguen los lineamientos del Ministerio de Educación señalan que cuando haya habido un intento suicida, particularmente dentro del establecimiento, y que nos ha sucedido que se encontraron niños en los baños, etcétera, bueno, es derivado a un centro de salud de urgencia y se requiere que este estudiante después tenga algún tipo de consulta con un psiquiatra, bueno, principalmente con un psiquiatra, que lo evalúe para el retorno a clase, porque cuando el hecho sucedió en el mismo establecimiento, los colegios, para poder resguardarse tanto de la seguridad de este estudiante como de los compañeros, la demás comunidad educativa, exigen que un médico señale que para el estudiante es más beneficioso asistir a clase o que está preparado para volver a encontrarse en este lugar donde tuvo finalmente este intento. Y allí nos ha pasado que es muy difícil en algunos contextos vulnerables socioeconómicos que las familias accedan a un psiquiatra, a una consulta que puede costar 90.000 pesos, no hay financiamiento en el sector público, las horas se las dan para muchos meses más, entonces mientras no tenga el certificado, el niño no vuelve a clase y se produce finalmente casi una deserción. Allí, desde tu expertise, ¿qué podríamos sugerir? ¿Es adecuada esa medida de exigir el certificado médico
o no. Lo primero es que no puedes exigir un certificado psiquiátrico, Ya. porque el psiquiatra está en el hospital y no todos estos chicos van a llegar al hospital. Mm, La mayoría va a estar en el CESFAM y en el CESFAM hay médico general. Ah, mira. Eso es lo primero que en términos de red, si yo le estoy exigiendo a una persona traiga un certificado psiquiátrico y el niño no está en psiquiatría, no va a encajar nunca el sistema, ¿se fijan? claro. Sí puedo pedir que el equipo de salud tratante, que puede ser el médico, el psicólogo, el trabajador social del CESFAM, me envíe un informe. E incluso más así como el área chica, como dice uno, ¿no? En la práctica, el informe tal vez no te lo haga el médico. Porque la realidad de salud primaria es que ese médico, sobre todo en invierno, va a atender 50 personas en un día. Entonces el informe lo irá a hacer el psicólogo, el trabajador social, con la información del médico que está en la ficha, ¿no? Pero si yo cierro a que todo solo me lo tiene que entregar el psiquiatra, en realidad le estoy cerrando la posibilidad del niño que vuelva al colegio. Tal cual, sí, eso es lo que conversábamos la otra vez también con la Caro, porque al ser de una exigencia era súper complejo y también hemos visto que las horas a los psiquiatras siempre son escasas. Y además, si Entonces, pensamos que muchos de los papás de los chicos trabajan, ¿qué haces con el chico en la casa todo el día? exactamente, también es otro tema. Los papás a veces lo que hacen es cuando están con riesgo suicida, les pedimos vigilancia 24/7, que a veces hay que hacerlo, es que piden las vacaciones. Claro. Y te queda otra finalmente como más lo apoyas, ¿no? Y si es que les va bien, ya 2 o 3 semanas que podrán estar en la casa, pero eso. Sí, ¿no? Sí, que tenían vacaciones y que, o sea, un montón de factores también que se conjugan ahí, ¿no? Entonces, por eso hay que ir mirando también caso a caso, porque de repente uno se pone muy rígido en la norma, pero le Claro. estoy en definitiva generando un nuevo problema a la familia, un nuevo problema al adolescente, o estoy aumentando su riesgo, entonces mi medida no está bien hecha. Claro. Sí, hay que revisarlo entonces caso a caso, porque también hay establecimientos que incluso ofrecen de pronto apoyo, tienen contacto, convenios con algunos centros de salud mental, pueden derivar alumnos de forma más rápida, pero sí nos tocó ver hace poco una situación así, una estudiante que había intentado suicidarse en el colegio, Yeah. y dentro del protocolo estaba esta exigencia, y claro, para la directora, los directivos, era complejo que se reintegre la alumna a los 2 días de haber cometido este intento, porque podía repetirse. Entonces finalmente decía, ¿qué me resguarda a mí como colegio? ¿Qué hice yo? Lo admití de nuevo y ninguna profesional de salud lo evaluó. Son temas complejos que hay que ir viendo entonces caso a caso. En ese sentido, si yo tengo la preocupación de que el niño tiene que llegar al médico lo antes posible o a salud mental lo antes posible, yo tengo que hacer la coordinación con el CESFAM para darle la gravedad que tiene y para exigir que en el CESFAM sea atendido el mismo día. Y eso se puede hacer. Pero el centro educacional tiene que tener previamente hecho el contacto con el colegio, con el CESFAM, conocer al encargado de salud mental del CESFAM. Cosa que yo le mando un correo, le explico y me lo atienden, ¿no? Claro, que sea más directa la relación, como dices tú. Claro, porque yo de alguna forma estoy exigiendo que este niño me traiga el informe de vuelta. Y si la Claro. familia no sabe cómo hacer esto. Que es probable, no tienen por qué tampoco saberlo cómo debe funcionar esto. O sea, ¿quién de nosotros sabe cómo funciona un No, protocolo de riesgo suicida en un CESFAM? claro, no. Ya, pero el colegio podría Claro, saber. sí debería saberlo, por supuesto. ¿Te fijas? Entonces, No. y eso se puede apresurar y se puede exigir. Pero no a la mamá. Porque la Claro, mamá en ese minuto está con la angustia también por supuesto. de que tengo un hijo que se puede morir, ¿no? Mm. Entonces yo lo sobreangustio al empezar a exigir más cosas, siendo que en realidad se supone que nosotros estamos aquí para ayudar a resolver. Claro. Entonces eso es parte de lo que me decía antes un poco de los recursos que el colegio tiene que tener como súper claro. Loreto, perdón, sobre lo mismo también, como estos temas hay que abordarlo, y tú nos señalabas al principio algunas cosas que no se deben hacer, no se debe mencionar el lugar, la forma, por este efecto de imitación. ¿Cómo entonces podemos recomendarle a los padres y también a los docentes que se aborde, porque este tema igual hay que tratarlo? Entonces, Sí. ¿cuál es la manera segura y efectiva que esto se pueda abordar? Ya, con la persona en particular lo primero es ser capaces de escuchar, no de imponerme. ¿Sí? Yo tengo que ser capaz de escuchar a esa persona en su vivencia particular de lo que le está ocurriendo, sin invalidar. ¿Qué tendemos a hacer? El niño me dice, estoy sufriendo mucho porque me saqué un 1, estoy sufriendo mucho porque mi pololo me puso el gorro con la niña del otro curso,
y como son problemas de un niño de 12 o 14 años, tendemos a decir, se te va a pasar, Claro. si estas cosas son así, si después te Ah, vas a enamorar de nuevo, ¿no? bajar el perfil finalmente de alguna manera, como no es tan grave, no le pongas color, pero no estamos dando la realidad del otro, que para él sí es importante o sí es grave finalmente. Y si yo lo invalido, no me va a contar nada más. Claro. Y si vamos a lo concreto, mi trabajo en ese minuto es ser capaz de entender qué le ocurre. Si no, ninguna cosa que yo haga de todas las que conversemos tiene sentido. Claro. Entonces, lo primero es ser capaz de escuchar realmente lo que le está pasando a este ser humano, ¿no? Ser capaz de entender que para esa persona es importante, conocer la dimensión del problema. Este chico tiene algún problema de salud mental, está en tratamiento, toma medicamentos, lo llevarán a controles, tiene algún problema en la casa, cómo se siente en el colegio, anda solito, tiene amigos, no tiene amigos, le estarán pegando. ¿Te fijas? Que esas cosas ocurren y de repente el colegio no sabe. No. ¿Y cómo vamos a saber si invalidamos? Entonces lo primero es ser capaz de validar, de escuchar y de dimensionar. Y aquí tú te vas a fijar que en el fenómeno suicida tú puedes encontrar una serie de problemas que no tienen que ver con lo psiquiátrico. Esa es yo siento que una forma como de sacarnos la responsabilidad. Que el psiquiatra evalúe qué está pasando. Pero en realidad todos nosotros podemos tener algo que ver. Mira, hay una teoría que le llamaba la teoría de los filtros, un psiquiatra, Alejandro Gómez, que era un psiquiatra que aquí era así pique del tema del estudio del tema suicida en Chile. Y él hablaba de la teoría de los filtros, decía, el primer filtro que debiese tomar a esta personita, ¿no? Es la familia. Una familia acogedora, amorosa, ¿cierto? Contenedora, que debería poder saber lo que a esta personita le pasa. Si este filtro falla, ¿no? Porque no te escucha, porque las familias hasta conflictos, porque están pasando miles de cosas y no ven a este adolescente, viene otro filtro que es el colegio, ¿no? Claro. Compañeros de curso que lo ven todos los días, la tía del jardín, la profesora, que todos los días ven a este niño y que podrían tener un vínculo de confianza que sea protector. Después tenemos el otro filtro que seríamos nosotros, salud. Claro. Y como salud puede ir al colegio a hacer detección activa. Nosotros en un año hacíamos 3.000 encuestas de salud, de cuales encontrábamos 350 casos de suicidio en un solo colegio. Entonces, claro, también hacemos detección activa y con esto vas teniendo como otro filtro donde tú podrías, en definitiva, ir como encontrando, como atrapando, ¿no? Lo que ocurre. Entonces, claro. ¿Qué pasa a veces? Que todos hacemos así. Que lo vea el psiquiatra. Y ahí pasa de largo al final. Porque el psiquiatra tiene ahora 6 meses. Claro. Entonces no podemos hacer eso, todos tenemos que ir cumpliendo nuestra partecita del rol. Y lo otro que es súper relevante, que es cortito, pero súper relevante, es que no nos comprometamos con el adolescente con nada que no le vamos a cumplir. Sí, pues también importante. Entonces si yo le digo, dime nomás, yo no le voy a contar a nadie, y después voy y lo cuento, ya eché a perder todo el proceso que viene para después. Si yo le digo, mira, te voy a derivar, y se me olvidó, claro. Eso pasa. Entonces, las acciones tienen que estar comprometidas, concretas. Vamos a ir a este lugar, vas a conocer a esta persona, y vamos a continuar en este lugar que queda aquí, ¿no? Si usted toma la micro tantito y se va a este lugar, no sé, muy concreto. Y lo último es el seguimiento. Lo que vemos mucho en el suicidio es que cuando ocurre, todo el mundo ¡fum! Acciona. Todos corren. Pasan 2 semanas y se nos olvidó esa persona. Qué importante, y eso, bueno, es parte igual, Loreto, de los protocolos que nosotros abordamos con los colegios, los consejos, las sugerencias, como tú bien señalaste también el Ministerio, el MinSal, sacó una guía en el año 2019 con prevenciones para los establecimientos educacionales, y acá es importante entonces destacar el rol de los colegios. Los colegios y los liceos desempeñan un papel súper fundamental, son espacios estratégicos para promover la salud mental, pensando que los niños y adolescentes pasan gran parte del día en ese lugar. Entonces, comprender el problema, abordarlo es fundamental para poder prevenir estas situaciones, abordarlos de manera adecuada, como hemos estado comentando también en el programa, fomentando un ambiente seguro, fomentando la confianza, coordinándose con la red de salud, tal como hemos señalado.
acciones de prevención y de postvención, como tú también indicabas, cómo actuar después, el seguimiento para estos casos, porque dentro también de lo que hemos hablado de este efecto de imitación, claro, de pronto pasan años y no hay ninguna situación en el colegio y basta que se levante una alerta o un caso y luego hay otros estudiantes que comienzan entonces a verlo como una acción, una posibilidad real, porque ya lo hizo alguien o que ya le resultó en el peor de los casos. Entonces es importante que los colegios sepan también que desde la superintendencia se ha reglamentado en la supereducación un contenido mínimo que deben contener los reglamentos que siempre conversamos nosotros de estos famosos RICE, que son los reglamentos de convivencia escolar, y para estos efectos deben tener estrategias de prevención, ya, para que esto ojalá no ocurra, y también un protocolo de actuación frente a situaciones de este tipo, que fomenten entonces también la salud mental y definiendo cuáles son los procedimientos para derivar estos casos de riesgo, la red de salud, la coordinación y el manejo adecuado de estas situaciones al interior de la comunidad educativa. Nos vamos a ir ahora a una última pausa musical con un tema de Yuri, Maldita Primavera, y a la vuelta entonces regresamos con algunas conclusiones de este tema. Bien, ya estamos de regreso para ir cerrando este tema que sin duda siempre da mucho que hablar y nos queda corta una hora de programa, pero la idea es poder colocar estos asuntos importantes en la palestra, generar debate, generar conversación en las familias, en los centros educacionales para ir generando conciencia de este problema que ha ido al alza. Entonces, es importante poder abordarlo desde un punto de vista profesional, así que nuevamente agradecemos a Loreto por su buena disposición para poder aportar desde su vereda y reiterar entonces a los establecimientos educacionales, principalmente los directivos, los sostenedores, que deben obligatoriamente reglamentar este tipo de situaciones en sus reglamentos internos y conteniendo a lo menos, como decíamos, procedimientos y acciones asociados a salud mental que fomenten la sana salud, valga la redundancia, en la esfera de la salud mental, factores protectores a los estudiantes, que se fomenten las habilidades socioemocionales, la autorregulación, que importante es darle también herramientas para resolver problemas, la autoestima, habilidades interpersonales, etcétera. Ya todas estas actividades para prevenir conductas suicidas implican estrategias que sensibilicen sobre esta temática y se eduque también en detección, en reducción de factores de riesgo, etcétera. Como decía Loreto, el riesgo suicida no es un diagnóstico propiamente tal, sino que es un fenómeno que se da en entornos donde hay estudiantes que sufren de bullying, que tienen depresión, discriminación, problemas de consumo de droga, etcétera. ¿Ya? Pame, si nos puedes comentar también respecto a los procedimientos. Sí, exactamente como lo comentábamos, el tema de describir bien los procedimientos, quiénes van a ser los responsables de activar también estos protocolos, los roles que va a cumplir cada integrante de la comunidad educativa, que es algo que siempre nosotros estamos apoyando y bueno, diciéndolo constantemente, porque sabemos que no nos sirve muchas veces que solo el encargado de convivencia escolar o el psicólogo maneje esta información, sino que toda la comunidad educativa, porque eso nos permite actuar de manera mucho más rápida, de poder derivar como corresponde, porque estamos hablando de que son riesgos a la salud mental finalmente. Así que por eso es tan importante que estén identificadas las personas y los roles que van a cumplir para hacer las derivaciones correspondientes lo antes posible. Y, por supuesto, dentro de eso también describir el procedimiento responsable, los roles dentro de la comunidad educativa y los nexos que deben tener, que es lo que también Loreto comentaba, con las mismas personas encargadas de la salud, que son las contrapartes finalmente del colegio, para hacer esta derivación como corresponde, con esta evaluación de los riesgos, dependiendo de cuál era el riesgo que tiene esta persona que se está derivando, y con eso conseguir la pronta atención también cuando sea necesario, dependiendo de la evaluación que se haga. Así que por eso es tan importante finalmente que las personas, la comunidad completa, conozca muy bien cuáles son los protocolos, con quiénes deben hablar, qué deben hacer, y por supuesto en estos temas que son complejos y que muchas veces, por supuesto que son de imprevisto, nadie está preparado muchas veces para que suceda algo así, hay que mantener la calma también y saber por eso muy bien desde antes cómo actuar y qué se debe hacer, porque en el momento yo creo que es muy complejo también pensar o que se te ocurran ideas nuevas, así que por eso es importante que ahí ustedes puedan tener claridad, todas las personas que nos están escuchando, que pertenecen a una comunidad educativa, ya sean directivos, profesores, asistentes o apoderados, estudiantes, para que también conozcan, lean también qué dice su reglamento interno de convivencia escolar.
Exacto, y sobre eso es fundamental entonces contar con la asesoría adecuada, tanto en el aspecto normativo y en el fondo colaborar, trabajar en conjunto de manera multidisciplinaria con los profesionales de salud mental que puedan estar dentro del establecimiento, si es que hay duplas psicosociales o el equipo de convivencia escolar, para dar cumplimiento a la normativa en el punto de vista reglamentario, pero también al momento de la aplicación, que es lo que siempre igual destacamos, que un buen reglamento es el reglamento que se aplica en la realidad, porque hemos visto también documentos que están muy bien hechos, muy bien redactados, pero si no se conoce, si no se difunde, si no se aplica, en definitiva, es una herramienta que no es útil. Así es que sobre eso recogimos todas las recomendaciones. Loreto, no sé si hay algún último consejo que quieras dar, algún mensaje respecto a este tema, que sabemos que has dedicado muchos años de tu carrera profesional a prevenir esto, si es que te damos ahí la palabra para ir terminando. Mira, un poco empatizando con la comunidad que trabaja en el colegio, sabiendo la cantidad de trabajo que tienen, que es impresionante y admirable, pensar que la implementación es compleja, un poco tensa al principio, pero cuando ya tengo la herramienta lista, baja mucho la angustia. Se van a sentir mucho mejor cuando sepan exactamente qué tienen que hacer y lo puedan solo hacer. Exactamente. Entonces esto puede pasar de una crisis que me puede tener meses con angustia, con dolor de estómago, nervioso, a algo que yo resuelvo con mucha calma porque ya sabía. Entonces vale la pena hacer una inversión de algunos meses en esto que después va a tener años de tranquilidad, en realidad. Perfecto, Loreto. Entonces, agradecer nuevamente tu participación. Ojalá podamos vernos más adelante tocando algunos de estos temas interesantes y recordarle igual a los colegios que nosotras estamos disponibles para efectuar talleres o capacitaciones puntuales sobre este y cualquier otro tema que les pueda estar aquejando de manera personalizada para su establecimiento educacional. Es algo que hemos venido realizando igual, que nos han pedido sobre la ley TEA, por ejemplo, ahora que también salió la ley Karin, que tiene que ver con acoso en los entornos laborales, acoso sexual, violencia, etcétera. Y, por supuesto, este tema que es fundamental prevenir, porque nadie quiere estar lamentando situaciones que se pudieron quizás de alguna manera controlar si se adoptan de manera seria las medidas en beneficio de los estudiantes. Los adolescentes están en una etapa tan vulnerable, tan compleja. Todos hemos pasado por allí, quienes ya tenemos más edad, y sabemos que es una etapa en la que se requiere mucho apoyo, y afortunadamente en los colegios hoy día existen profesionales que pueden dar esta colaboración, y es importante entonces que se coordine la ayuda. Sí, claro, solo para complementarte un poquito, bueno, obviamente de los talleres que nosotros hacemos, recordar un poco las redes sociales de nosotros, que nos pueden seguir en Instagram, @sostiene.consultora, y en nuestra página web sostiene.cl. Y aprovecho también de dar el Instagram de Loreto, por si alguien necesita también alguna atención o consulta respecto a la expertise que ella tiene, que es @PS Loreto Aracena. Así que también la pueden ahí seguir en sus redes sociales, por si tienen alguna duda o consulta, la contactan a través de ese medio, por si acaso. Así es. Muchas gracias entonces, Loreto y Pame, como siempre. Nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo, miércoles a las 12 del día en radiohoy.cl. Recordar que estos capítulos también quedan en YouTube y en la plataforma de Spotify, así es que ahí nos pueden ver en formato podcast. Están este y todos los capítulos que hemos ido subiendo de diversos temas, así es que encantadas como siempre de poder colaborar en la difusión de estos temas. Un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao.